Hola, muy buenas noches a todos. Qué grato poder hoy estar nuevamente con ustedes después de hace algún tiempo que compartimos nuestro ciclo de integralidad. Sé que este fin de semana finalizaron con las clases de introducción a la psicología, procesos psicológicos básicos y superiores, y espero le hayan sacado el jugo y el mayor provecho a esa maravillosa docente con la que pudieron compartir. Hoy me es grato nuevamente estar eh, con ustedes para este tiempo. Vamos a estar viendo hoy el inicio de esta temática que es temperamento, conducta y carácter dentro de un enfoque familiar. Estaremos dando pautas para poder identificar el temperamento en los niños, pero por supuesto poder profundizar en algunos conceptos refiriéndonos ya a la profundización de lo que es el significado de temperamento, conducta y carácter también en los adultos. Así que bueno, espero que podamos compartir de manera muy especial después que finalicemos con esta masterclass. Estaremos compartiendo inmediatamente después de un breve receso en el grupo de el WhatsApp. Les estaremos compartiendo un cuestionario, el cual deben responder basado en esta classroom que van a estar viendo en esta noche y en ese mismo tiempo, en esa siguiente hora, les pido por favor que lo podamos responder y lo podamos contestar. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero que demos inicio a este tiempo y podamos iniciar con nuestro tiempo de clase. Les invito a que nos dispongamos, les invito para que podamos en esta noche mm, disponer nuestra mente y nuestro corazón ya con todo ese conocimiento que hemos recibido para también poder estructurarnos más frente a este concepto de formación y de educación, frente a cómo educar a nuestros hijos conociendo su temperamento, pero también profundizar en los conceptos de temperamento, personalidad y carácter. Y yo sé que si pudiese generar un foro con ustedes, tal vez pudiésemos encontrar muchísimos conceptos en ustedes de lo que es temperamento, de lo que es conducta, de lo que es carácter o de lo que es personalidad. Pero algo que debe ser claro para nosotros es que estos son tres conceptos diferentes a la luz de la psicología. Una cosa es temperamento, otra cosa es personalidad y otra cosa es carácter. Así que bueno, quiero que podamos iniciar haciendo una diferenciación entre estos tres conceptos. Me gustaría que si bien ustedes van a poder tener esta presentación y esta masterclass, van a poder tener también ustedes en su classroom. Me gustaría mucho que pudiesen tomar nota frente a estos conceptos para que luego ustedes los puedan profundizar, los puedan masticar y puedan investigar un poco más y de esa manera cada uno pueda construir de mejor manera un concepto que usted pueda aplicar para que esto no simplemente sea un conocimiento que usted recibe, sino que pueda también ser algo vivencial para usted. Así que bueno, temperamento. ¿Qué es temperamento? El temperamento finalmente es la manera básica como un individuo se enfrenta a las situaciones de la vida. Es la manera como reacciona a diferentes situaciones, a una situación determinada. Es esa tendencia que cada persona tiene a reaccionar de una manera frente a diferentes situaciones en la vida. Ahora, eh, eh, los estudios finalmente han dictado
que el temperamento finalmente tiene que ver con esos rasgos genéticos del comportamiento de una persona, más específicamente con la tendencia del sistema nervioso a reaccionar frente a los estímulos que está recibiendo una persona. Son inmodificables. Los estudios dicen que el temperamento es inmodificable. Sin embargo, en la siguiente clase vamos a estar solucionando y respondiendo inquietudes, profundizando un poco más frente a esto. Pero entonces, el temperamento son esos rasgos que vienen marcados en el ADN en una persona, son esos rasgos heredados que llevan a una persona a comportarse, a reaccionar frente a un estímulo. Ahora bien, vamos a ver entonces qué es la personalidad y qué es el carácter. Quisiera entonces que habláramos un poco sobre personalidad. La personalidad entonces es la exteriorización de cada persona, la exteriorización de el yo, de ese yo interior. Y hace referencia a todos los rasgos acentuados de una persona, tanto los aspectos psicológicos como los aspectos que tienen que ver con la definición que vimos ahora de temperamento. Cuando se habla de personalidad, es necesario que nosotros comprendamos que una personalidad sí puede ser variada, puede ser modificada. Entonces, la personalidad es la exteriorización de nuestro yo y tiene como referente todo, la totalidad del ser humano acentuado en sus aspectos psicológicos, en sus aspectos sociales que se evidencian en la conducta de una persona. Y vamos a hablar entonces ahora de qué es el carácter. Cuando hablamos de carácter, se hace necesario que podamos conocer eh, etimológicamente lo que significa. Y carácter significa impresión cincelada o impresión grabada. En otras palabras, el carácter es esa área fundamental en el comportamiento de una persona que es moldeable, que es modificable. ¿Ya? Finalmente, el carácter es la manera como el temperamento de una persona es formado. Vamos a profundizar más adelante en este concepto. El carácter es la sumatoria de la personalidad de una persona y el temperamento. Entonces, el carácter es, tiende a ser moldeado porque es aprendido y las situaciones de vida que nosotros tenemos pueden potenciar diferentes rasgos de mi temperamento y hacer que una persona tenga una personalidad llamativa, atractiva o brusca o no. Ese es entonces el carácter, la sumatoria de la personalidad, de la exteriorización que es la personalidad y esos rasgos congénitos de una persona. El carácter es la sumatoria de la personalidad y temperamento. Ahora, quiero que todas las inquietudes las vamos a ir redactando para que en la próxima clase podamos tener un tiempo para interactuar. ¿Les parece bien? Ahora, en ese entendido de lo que estamos estudiando, ya podemos empezar a hacernos una pregunta como terapeutas o como futuros licenciados en psicología y psicólogos, y es, eh, ya tenemos claro cuál es el temperamento para los que somos padres de nuestros hijos? O la pregunta también puede ser, ¿usted conoce cuáles son los rasgos o cuál es el temperamento
que usted tiene predominante y usted podría en estos momentos identificar si usted es un hombre o una mujer con mal carácter o buen carácter, y se hace necesario que nosotros, a la luz de estos conceptos, empecemos a romper esquemas, empecemos a romper paradigmas, empecemos eh, eh, a romper conceptos que se han arraigado, frases que se han arraigado que no son correctas, que no son correctas. Muchas veces durante mis charlas y durante mis predicaciones y mis conferencias, escuché en algunas personas que manifiestan que hay personas que dicen, uff, es que esa persona tiene un carácter fuerte, esa persona tiene un carácter fuerte porque reacciona siempre con grosería y con dificultad. Ahora, conociendo este significado, nos damos cuenta que está mal enunciada la intención de esa persona. Porque si hablamos de una persona con un carácter fuerte, deberíamos estar hablando de una persona que ha aprendido a tener en control sus emociones y conociendo su temperamento, no se deja llevar por las situaciones que está enfrentando en un momento dado, sino que tiene un carácter fuerte, está en control de sus emociones. En ese orden, entonces, una persona con un carácter débil no es aquella que se dice, esa es una persona que tiene un carácter suave. Sí, sí, es que ella es muy dócil, es muy amable, es muy tranquila. No, cuando hablamos de una persona con carácter débil, estamos hablando de una persona que no sabe gestionar sus emociones y reacciona permanentemente con impulsividad frente a todos los estímulos en las relaciones interpersonales o en las situaciones de la vida que esté viviendo. Ahora bien, a diferencia de esa frase que les mencionaba, vamos a introducirnos entonces en conocer lo que es el temperamento. A la luz de lo que se ha establecido el día de hoy, a la luz de los parámetros de la psicología, se ha determinado que hay cuatro temperamentos, los cuales se han sostenido en cuatro nombres, los cuales son colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Se ha sostenido, digo, se ha sostenido estos cuatro nombres porque en un principio mm, mm, en, en un principio, a la luz de la teoría de los temperamentos, tendríamos que remontarnos muchísimos años atrás, a la época de los filósofos griegos y demás, donde hubo uno que era Hipócrates, que mencionaba una teoría de los temperamentos a la luz de los humores o de los diferentes líquidos que una persona podría tener. Y él hizo unos enunciados que le llevó a determinar cuatro nombres específicos. Vamos a estar conociendo un poco sobre esto a profundidad en la próxima clase. Sin embargo, quiero que les quede claro. Hoy en día no prima esa teoría de cientos de años, sino que los estudios eh, han demostrado que hay una tendencia a reaccionar en las personas y que predomina siempre, particularmente, una tendencia en una persona. Aunque los nombres de esas cuatro tendencias sí se sostuvieron, los cuales son eh, el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Vamos a ver un poco entonces sobre los temperamentos. Vamos a hablar del temperamento sanguíneo. Ahora bien, quiero hacer unas comillas. De los cuatro temperamentos, los seres humanos tendemos a desarrollar
generalmente dos, pero siempre hay un temperamento líder y hay uno que lo secunda. Dentro de mi experiencia, yo he llegado a la deducción que cuando hay una mala formación de nuestro carácter, recordemos que el carácter es moldeable, cuando hay una mala formación de nuestro carácter, que generalmente esa malformación de nuestro carácter se da porque una persona ha sido expuesta a diferentes traumas y a diferentes dificultades, esa persona suele potenciar en su segundo temperamento, en la segunda línea de temperamento, suele potenciar rasgos, por alguna manera, llamarlos débiles. Todos los temperamentos son buenos o bueno, no hay temperamento bueno o temperamento malo, simplemente hay cuatro temperamentos, cada uno tiene unas fortalezas, por llamarlo de una manera, y tiene unas debilidades. Generalmente, cuando una persona pasa por diferentes traumas, el segundo temperamento se potencia en los rasgos débiles. Esto es algo que digo yo desde mi experiencia y por mi deducción, producto de más de 15 años de estar atendiendo a personas y aún estar practicando diferentes conceptos en mi formación y se evidencia. Así que bueno, quiero que los estudiemos y quiero que podamos ir profundizando un poco en estas ideas que les estoy compartiendo. El primer temperamento es el temperamento sanguíneo. Ahora, en los niños, quise ponerles acá esta imagen de pues, una niña, tienen una tendencia a vivir según el momento. Tienen una chispa, siempre son muy alegres. El sanguíneo es un niño o es una persona muy alegre, siempre está viviendo el momento de una manera muy, pero muy intensa. Tiene unas fortalezas y es que son muy carismáticos, son muy sociables y generan grandes oportunidades para relacionarse con los demás. Esto quiero que lo tengamos presente cuando vayamos a estar trabajando con niños, sea con nuestros hijos o sea con los pacientes o con el niño, si en un momento dado estamos trabajando con una familia, con el niño que podamos estar trabajando. Cuando ya hablamos de poder identificar el temperamento en un adulto, ya tenemos que conocer un poco más las fortalezas que el temperamento flemático evidencia en un adulto. Y es que son muy expresivos. También usted se encuentra con que son muy atentos. Están estas tres que vemos en los niños. Son muy carismáticos, sí, claro que sí. Son muy cálidos, tienden a ser muy empáticos con otros, tienden a ser muy amistosos, pero también tienden a ser muy habladores, y esto no en un mal sentido, sino que les es más fácil que los otros temperamentos exteriorizar lo que están sintiendo y tienden a ser muy habladores en todos los entornos sociales. Son muy entusiastas, como les digo, viven el momento, son muy entusiastas, son muy enérgicos, ¿sí? Y son muy compasivos, como les decía, también son muy empáticos. Ahora, veamos las aparentes debilidades. Como les decía, no hay un temperamento bueno, no hay un temperamento malo, simplemente son temperamentos que tienen unas características. Las posibles debilidades que encontramos en un niño que evidencia un temperamento sanguíneo tienden a ser muy inconstantes y eso les lleva a ser muy irresponsables. En ese orden,
al igual que los adultos, tienden a iniciar muchas cosas, pero no las terminan. Y eso les lleva a que sean niños irresponsables. Por eso es necesario que cuando nos encontremos con un adulto irresponsable, no juzguemos inmediatamente, sino que también podamos hacer un buen diagnóstico de los conflictos que la persona haya podido enfrentar, de los conflictos psicológicos que pueda tener, pero también conocer un poco el temperamento de la persona. Eso es fundamental. Un niño sanguíneo tiende a ser muy dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Siempre necesita alguien que lo motive, siempre necesitan del grupo, siempre necesitan de una persona. Ahora, cuando hablamos de un adulto sanguíneo, puede tener, además de estas menciones que les he hecho, puede tener otras debilidades. Si es que como son tan, como son tan inconstantes, se puede volver una persona indisciplinada, puede ser una persona desordenada. eh, eh, Además de ello, como viven el aquí y el ahora, pueden terminar siendo muy imprudentes porque son muy impulsivos. Entonces van diciendo muchas veces lo que sienten en un momento inadecuado o se pueden comprometer muy rápidamente sin hacer una evaluación un poco más detallada de lo que se le está pidiendo o de lo que debe mm, generar. Como inician muchas cosas, por ahí hay por ahí hay un adagio popular que dice, inicia con bríos y termina con escalofríos. El sanguíneo, yo soy sanguíneo, en mi segunda línea, mm, mm, el sanguíneo puede terminar siendo muy improductivo porque tiene grandes ideas, pero es inconstante, entonces no termina dando el fruto que se espera de la persona. Tiende a ser muy inquieto y esto es algo que a veces se termina mal diagnosticando. Ahora, con suma rapidez, prematuramente, se diagnostica a un niño muy rápidamente con un trastorno de hiperactividad y a veces no es que el niño sea hiperactivo, a veces es que está ansioso o es un niño que es pues sanguíneo y además está ansioso y eso hace que sea un poco más inquieto de lo normal. Pero tanto los niños como los adultos sanguíneos son muy inquietos, son muy cansones, siempre están con la broma, siempre están con pues el chiste y a veces eh, pasan una línea sin que se den cuenta, pasan la línea de el respeto. Y hay otro punto que lo denomino yo como una debilidad, y es que el sanguíneo puede ser una persona muy egocéntrica. ¿Y por qué digo en algunos momentos que puede ser? Eh, es que no, o siempre se desarrollan todos los puntos, todas las fortalezas o las debilidades de un temperamento en una persona. Se pueden desarrollar varios. Claro, ¿cómo identificamos que es sanguíneo o cómo identificamos que tiene alguna línea de temperamento? Pues porque de todos los puntos tiene gran parte. ¿Listo? ¿Cómo se puede trabajar la disciplina en un niño? Porque creo que es fundamental que nosotros comprendamos dentro de nuestro proceso como consejeros, como pues terapeutas, es necesario que nosotros tengamos claro que la formación de una persona se da desde los primeros años, entonces tenemos que trabajar en ello. En un niño es necesario que llevemos a ese niño a comprender que no todo es diversión, que no todo es un juego. Yo tengo una particularidad dentro de mi proceso familiar
y es que tenemos a 3 pequeños en nuestro hogar y compartimos o tenemos una convivencia muy pues cercana con mis sobrinos, con mis 2 sobrinos. Ellos son mellizos y son contemporáneos con mi hija, tiene una diferencia de 5 o 6 meses y están en una edad similar, pero cada uno tiene una línea de temperamento predominante diferente. Uno es flemático, sanguíneo, el otro es sanguíneo melancólico, la otra es melancólica sanguínea y hemos tenido que identificar que cada uno tiene unas fortalezas, pero también tiene unas falencias. En uno de ellos se evidencia mucho más marcada la indisciplina porque todo el tiempo quiere estar jugando, todo lo quiere tomar con un chiste, todo lo quiere tomar como una broma y le cuesta adquirir responsabilidades. Por eso hay que llevarlo a comprender que no todo es un juego, que no todo es una diversión. Asimismo, si nos encontramos y estamos tratando a un adulto que identificamos que es sanguíneo, debemos trabajar con el pautas de que eh, eh, comprenda aún lo que la palabra de Dios dice, con un poco más de madurez, que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo para reír, un tiempo para no hacerlo y así periódicamente en la vida. Para los niños y para las personas, como son tan dados a socializar, se hace necesario que vinculemos al niño en su proceso de formación en actividades que le lleven a compartir con otros. Como tiende a ser egocéntrico, miren esta particularidad. Tienden a ser en primera instancia empáticos con otros, pero como tienden a ser egocéntricos, les cuesta dar. Generalmente, una de las situaciones más difíciles con un niño es enseñarle a dar. En los niños flemáticos más. Y si esto no se trabajó de niño, pues bueno, cuando llegue a su adultez va a ser más difícil que una persona sanguínea de. eh, eh, Se diría, ¿no? Eh, que son amarraditos, ¿cierto? Que son tacañitos y es que les cuesta dar, les cuesta mucho dar y les cuesta ser precavidos, son muy impulsivos. El sanguíneo tiende, yo tiendo a ser muy impulsivo. Así que es necesario que lo podamos manejar. Viene otra línea de temperamento que es el colérico. Y aquí me voy a detener en algo. Recuerdan que hace algunos minutos después hablaba de esas menciones equivocadas que se hacen sobre una persona. Es que esa persona tiene un carácter fuerte. Ya nos dimos cuenta que no es pues tan así porque es una persona que no conoce los significados. Y por ignorancia, muchas personas suelen decir que una persona con un temperamento eh, líder o con una mala formación de su carácter es una persona con un temperamento fuerte. Y se le da una atribución generalmente a las personas con un temperamento colérico a que tienen un temperamento fuerte. Y no es así. Hay unas características dentro del temperamento colérico que son maravillosas y quiero que las estudiemos. No porque yo sea colérico, no, sino porque he aprendido también a valorarme a luz de lo que la palabra de Dios dice en justa medida. Hago unas comillas antes de que nos introduzcamos en estas características. En un tiempo dado, yo me laceraba mucho porque considero o consideraba en ese momento que era una persona que por mi temperamento tenía potencializadas algunas debilidades, pero yo no aceptaba mi temperamento y sentía que era muy fuerte, sentía que tenía unas fallas
enormes. Cuando entendí muchas cosas a la luz del proceso de restauración, aprendí a amar mi temperamento y me di cuenta que no había nada malo con mi temperamento, que mi temperamento estaba bien. Lo que debía seguir trabajando era mi carácter para aprender a controlar mis emociones y a potenciar los rasgos positivos de mi temperamento. Y esto no solo para los coléricos. Muchos flemáticos también se laceran mucho porque no son tan ágiles como los coléricos o porque no son tan artistas como los sanguíneos o no son tan divertidos como los sanguíneos y no son tan pues, teatrales como los melancólicos. En fin, vamos a ir profundizando un poco y les pido que vayamos tomando nota para poder interactuar ya de manera face to face, presencial eh, en la próxima clase. Vamos a hablar entonces de esta línea de temperamento, el temperamento colérico. Se suele decir que son los explosivos. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. No es que el niño colérico sea explosivo, no. Tiene unos rasgos muy hermosos y es que son enérgicos por naturaleza y son demandantes, que es una persona demandante que siempre quiere ser el centro de atención y en un niño, cuando no se identifica eh, a temprana edad, puede se puede cometer el error de ignorarlo y potenciar rasgos débiles del temperamento colérico. Tienen unas características dentro de las fortalezas que son muy especiales. El temperamento eh, colérico, el niño colérico tiende a ponerse metas y objetivos muy altos. Tienen, ¿cómo llamarlo? Tienen un concepto de justicia muy alto y es algo intrínseco, es algo que nace en nosotros, nos duelen las injusticias y tienen un grado de responsabilidad cuando se apropian de algo, se meten de lleno y son muy responsables. Bueno, les estoy mez- mezclando un poco. Dejemos estos tres puntos para identificar a un niño colérico. Pero también en un adulto eh, eh, tiende a ser muy productivo. La persona colérica es una persona que rinde en todos los campos, porque tiende a ser muy pues habilidoso y puede hacer una cosa, puede hacer también la otra. Son personas muy muy productivas, son visionarios, son personas que permanentemente están pensando en el futuro, están pensando en inversiones, están pensando en lo que puede venir. Tienden a ser muy voluntarios, como lo dirían en mi tierra, tienden a ser muy regalados, ¿sí? No es que sea regalado, se ofrece como voluntario. Somos muy colaboradores. Somos muy colaboradores y dentro de los cuatro temperamentos es uno de los que más sobresale como líder. Toda persona, independiente de su temperamento, está llamado a ser líder de su vida, de sus emociones y puede ser líder de grupo, sea sanguíneo, sea flemático, sea melancólico, sea colérico. Sin embargo, las personas con temperamento colérico son las que generalmente sobresalen como líderes en los grupos. Algunas veces no por los rasgos positivos, sino porque se han potencializado rasgos negativos en el temperamento. Veamos algunas debilidades. En los niños, fácil identificar una debilidad de un niño colérico. Tienden a ser agresivos y tienden a ser intolerantes. Esto son los rasgos más evidentes de las debilidades del temperamento colérico en un niño. Ahora, en los adultos, como se han acentuado patrones de comportamiento con los años, eh,
La persona colérica tiende a ser dominante y termina equivocadamente imponiéndose. Y esto es algo que hace mucho daño en las relaciones interpersonales, en los trabajos y demás. Tienden a ser muy controladores, quieren tener el control de todo, en el trabajo, en la casa, en las actividades, en el grupo, en los amigos, tienden a ser muy controladores. A veces tienden a ser muy fríos o bueno, más que a veces, generalmente, la persona colérica pasa por una persona fría y dura porque no se mide para decir las cosas. Y aquí quiero hacer unas comillas. Por estas debilidades, las personas coléricas tienden a justificar su mal carácter. Entonces dicen, no, es que yo soy una persona muy franca y digo las cosas como son. Que no le guste, muy de malas, porque la verdad duele. Y esta es una de las debilidades que Dios ha trabajado fuertemente en mí y me ha hecho mucho más sensible, mucho más empático, mucho más respetuoso. Dios ha potencializado también muchos rasgos positivos de mis temperamentos que no tenía trabajados. Eh, y esto es algo en el cual pues, nosotros también debemos conocer para poder guiar a otros. También una de las debilidades en una persona colérica es que tienden a ser muy sarcásticos. Entonces, siempre detrás de una frasecita o de un chistecito que le está diciendo a la pareja o le está diciendo a un compañero, está enviando una palabra por allá escondida que es un espadazo o que es un golpecito, siempre está con ese doble ánimo, como echando el vainazo, ¿sí? A eso se refiere con ser una persona sarcástica. Y bueno, como ya lo decía, tiende a ser dominante y tiende a ser imponente. ¿Cuál es el manejo en la disciplina y en el proceso de formación que se debe tener con un niño? Hablo primeramente en el niño. Se debe buscar un equilibrio entre el afecto y la corrección. ¿A dónde voy con esto? Se tiende a ser muy fuerte con el niño colérico, se tiende a corregir muy fuerte al niño colérico, se le suele pedir mucho o exigir mucho a un niño colérico, porque como es visible, entonces creemos que también una fortaleza se enfrenta con otra fortaleza, ¿cierto que sí? Y no es así. A veces eh, me he encontrado en este proceso que como pues padres no solemos conocer a nuestros hijos y a veces no entendemos que ciertas reacciones son una tendencia innata que pues, el niño tiene y a veces lo notamos o lo leemos como un desafío a nuestra autoridad y hay que manejarlo. Hay un equilibrio. El niño colérico se contrarresta con afecto. ¿Por qué? Porque el niño colérico, como es fuerte, como es dominante, tiende a ser más resiliente que otros, pero entonces tiende a enfrentarse cada vez con más fuerza a las situaciones que lo lastiman. Entonces, podemos cometer el error en esa formación de acentuar agresividad en un niño. Por eso el afecto, la manifestación de amor, de cariño es necesaria para este niño, pero no yéndose al extremo, porque los niños coléricos tienen esa tendencia a interpretar que demasiado amor, demasiado cariño es debilidad y suelen ser manipuladores, entonces puede inclinarse la balanza hacia el otro lado. Entonces hay que dar amor, como dice una canción, hay que dar amor, hay que dar cariño, sí, pero también hay que establecer unos parámetros de disciplina y corrección para este niño. Se debe encaminar su ambición. ¿Por qué? Porque como es tan enérgico, se debe llevar a que el niño explore en diferentes ámbitos
deportivos, en diferentes ámbitos creativos. Se deben buscar actividades donde se identifiquen que sobresale para poder llevarla a desarrollar cada vez más esas capacidades, pero como son tan competitivos, tienden a soportar de mala manera el fracaso. En otras palabras, no saben gestionar las derrotas y siempre quieren ganar. Entonces, no está mal que el niño sea competitivo, pero hay que llevarle también a aprender. Como dijo eh, eh, Maturana, el gran director técnico de pues, fútbol que nos llevó a varios mundiales. Perder es ganar también un poco, hay que llevar a ese niño a que también aprenda. Y por supuesto, en un adulto es necesario que también podamos trabajar, trabajar esto, ¿sí? Porque un colérico es un líder nato, pero un colérico tiende a arrollar a la gente. Ahí les cuento algo frente a mi experiencia de liderazgo, porque desde muy joven Dios me ha dado la pues, fortuna de poder liderar. Y en un momento dado yo consideraba que el que no iba a mi ritmo, pues que se quedara tendido en el camino, porque yo voy es a lo que voy. Y en este ejercicio de pues, capacitar y de pues, la gran comisión también como pues pastor, que ustedes saben que, que lo soy, en un momento dado, pues consideraba que es que la obra de Dios y la gran comisión no podía parar, entonces yo voy es como un tren, yo voy es como una tromba, y si usted no va a mi ritmo, pues ¿qué vamos a hacer, hermano? Se quedó, y uno termina haciendo daño, sin intención, pero lo termina haciendo. Entonces tenemos que llevar a esa persona colérica, uno, a amar su temperamento, al igual que todos los demás, pero en especial las personas coléricas cuando están a solas después de enfrentar una situación social pues un compartir donde hubo alguna crisis, algunos encontrones en el silencio, en la intimidad, el colérico se suele lastimar mucho porque dice, soy muy fuerte, yo no quiero ser así, no quiero reaccionar así, pero olvida las cosas maravillosas, ¿no? Olvida todas esas fortalezas que ya le enuncié. Entonces hay que potenciar mucho, llevar a esa persona que valore esas cosas bonitas, esas fortalezas que tiene su temperamento colérico y a que comprenda que se puede trabajar en esa tendencia de reaccionar y puede potenciar los rasgos positivos y menguar los rasgos negativos de su temperamento. Vamos a ver ahora el temperamento melancólico. ¿Qué es un niño melancólico? Es un niño que tiene unas capacidades histriónicas fenomenales, o es una persona, vamos a hablarlo, es una persona que tiene unas capacidades histriónicas maravillosas. Sin embargo, como rasgo primordial, son muy sensibles. La persona melancólica es una persona muy emotiva, es una persona con sus emociones a flor de piel, pero tienden a ser introvertidos. Les cuesta relacionarse con otros, les cuesta generar vínculos con otros y se puede potenciar algo que en vez de ser una prudencia, en vez de ser un poco tímidos, se puede convertir en algo que se convierte en una crisis más adelante y es que le termina teniendo miedo a los grupos, le termina teniendo miedo a hacer nuevas relaciones y puede terminar siendo una persona muy solitaria, muy ensimismada. Vamos a ver algunos rasgos fuertes en los niños. Suelen ser niños muy confiables, pero son niños muy analíticos y como tienen grandes habilidades eh, histriónicas, son muy capaces. Asimismo, con los adultos, sin embargo, dentro de los puntos que uno denomina como fortalezas o que yo denomino como pues fortalezas, eh, es que les gusta hacer las cosas bien. Ojo con esto.
porque se puede, siendo una fortaleza, se puede convertir en una debilidad, y es que pueden llegar a ser perfeccionistas. Y cuando un niño que ha sufrido en un momento dado, como lo veíamos en otra materia, como lo veíamos en otro ciclo, cuando un niño ha sufrido algún tipo de pues, rechazo eh, eh, evidente, que tuvo un papá o tuvo una mamá que fueron muy exigentes o fueron muy castigadores, se puede acentuar un vacío en el corazón que potencialice esto y termine siendo un adulto perfeccionista que no soporte las fallas. Así que tenemos que tener cuidado. Son muy hábiles, son personas muy dotadas, como se los decía, son personas muy pues, histriónicas, son personas muy dadas a las artes, son también personas muy dadas a la música, a la escritura, a la poesía, son muy artísticos, ¿sí? Y esto es algo sumamente hermoso dentro de este temperamento. Son personas muy analíticas, evalúan, analizan, se toman el tiempo para estructurar, para decir, para pues pensar. Son muy trabajadoras, se meten en algo y se meten de lleno, eh, son autodisciplinados. Ahora bien, miren que dentro de estas fortalezas se pueden potenciar para bien o por problemas en la vida se pueden convertir en unas debilidades. Claro, porque puede terminar siendo una persona perfeccionista y en lo autodisciplinados que pues pueden ser, pueden sobreexigirse y sobredemandarse y les terminan llevando a ser personas muy negativas. Como son tan analíticos, pueden terminar siendo muy críticos consigo mismo, con la situación que están viviendo eh, eh, y con lo que pueden estar experimentando. Así que es necesario que tengamos en cuenta a la hora de poder estar tratando a una persona o a un niño frente a estas situaciones. En un niño se va a evidenciar que es un niño muy nervioso y muy pesimista, pero esto se puede potenciar en los adultos y como les decía, puede terminar afectando mucho a una persona. Ojo con esto, como los melancólicos son tan habilidosos para muchas cosas, son personas muy dadas a la educación, a ilustrarse, les gusta mucho leer, tienden a ser personas muy come libros más que otros, como son muy dados a las artes, son muy dados a teorías, son muy dados a filosofías y se pueden volver extremadamente teóricos. Entonces, eh, eh, esto en un momento dado puede ser una debilidad porque puede generar barreras con otros, porque siempre está con argumentos, siempre está argumentando, siempre está debatiendo y puede dar la sensación que es una persona que no valora el concepto o el criterio que el otro tenga. Entonces tenemos que evaluarlo eh, correctamente. El melancólico puede potenciar una debilidad y es que se vuelve muy susceptible. Entonces todo se lo toman personal, en una charla o una relación interpersonal, cualquier broma, cualquier situación no fue de momento, sino que se la tomó muy personal, mire cómo me miró, mire lo que me dijo, mire lo que me hizo, y se lo tomó muy, muy a pecho. Yo les voy a enviar un material, ya no solo para los niños, sino para que profundicemos, para que sea muy, pues, vivencial. eh, y sea un pues aprendizaje vivencial, ¿no? Con pues algunos textos y algunos ejemplos de situaciones que me he encontrado dentro de los diferentes temperamentos que encuentra uno en las parejas para que puedan tener una lectura que les enriquezca mucho referente a la pareja, ya no solo para los niños, sino también para las relaciones de pareja.
Vamos a ver ahora dentro de esa educación cómo se puede canalizar. Es necesario que no solo los adultos aprendan educación emocional, sino también que nosotros al niño le llevemos a gestionar sus emociones. Algo con el melancólico, perdónenme que se me estaba olvidando. Las personas melancólicas, como tienden a ser en un momento dado tan introvertidos, les cuesta en un momento dado exteriorizar lo que sienten. Son muy emotivos, sienten muchas cosas muy extremas, se ponen tristes con facilidad, pero también se alegran con mucha facilidad. Eh, pero tienden en un momento dado a guardarse todo lo que están sintiendo y no lo exteriorizan. Y mm, quiero aquí soltar algo, y es que una persona melancólica, por su dinámica, si llega por conflictos a potencializar mucho los rasgos débiles de su temperamento, tiene una tendencia a, a la depresión. ¿Por qué lo digo? Recuerden los conceptos que vimos en la clase anterior que yo les di. Una persona melancólica siente muy profundamente, entonces una persona que se entristece con mucha facilidad, y cuando una tristeza perdura mucho en una persona, se termina convirtiendo en una depresión. Entonces, para que lo tengamos allí presente, educando a el niño, educarlo en sus emociones es fundamental. A nosotros, dentro de esta experiencia con nuestra hija y nuestros sobrinos, tenemos uno de ellos que le cuesta exteriorizar, y pues a veces uno tiene que como quedarse analizando y pensando qué es lo que está sintiendo fulanito, y nos toca trabajar mucho con él. Ven, amor, cuéntame, ¿qué es lo que sentiste? Mi amor, vi que reaccionaste así, pero yo quiero preguntarte por qué lo hiciste. Y no, tío, es que la verdad me sentí triste. O ayudarle a veces a identificar qué es lo que siente. Ojo con esto. Y esto es algo en lo cual fallamos mucho como padres, como terapeutas, como psicólogos. Y es que a veces, por ejemplo, con las personas o con los niños, damos por hecho que la persona sabe qué es lo que siente. Y a veces el niño, en especial, como se está encontrando con sensaciones y con sentimientos nuevos, no sabe identificar qué es lo que siente. Pero también nos encontramos con personas que no saben si están sintiendo tristeza, rabia, culpa, frustración. Entonces hay que llevar a esta persona y a este niño melancólico a que identifique y exteriorice qué es lo que siente. ¿Listo? Y, y poderlo mm, aconsejar en cómo puede canalizar esa emoción de manera positiva. ¿Sí? Mira, lo que tú estás sintiendo, a la luz de lo que tú me dices, tú te diste cuenta que te equivocaste, ¿cierto? Que trataste mal a tu hermana. Sí. Ah, bueno, mi amor. Estás sintiendo culpa. No solo te estás sintiendo triste, estás sintiendo culpa. Ahora, ¿qué te sugiero yo? Que hagas para que esa culpa pase. Bueno, ve y habla con tu hermano, ve y habla con tu hermana, o ve y hablas con la persona y le dices que te equivocaste, que te disculpe. Y eso te ayudará a menguar eso que estás sintiendo y a mejorar esa relación con la otra persona. Como son tan habilidosos, es necesario que eh, llevemos a la persona que desarrolle habilidades para socializar. ¿Por qué? Porque son muy habilidosos para las artes y lo demás sí, pero como tienden a ser tan introvertidos, pueden terminar refugiándose, que es lo que generalmente pasa en estas personas tan habilidosas, pueden terminar refugiándose y escondiéndose tras de las artes. Y hay que potencializar todas esas capacidades, ¿cierto? Y esas habilidades, pero hay que llevar a este niño o a esta persona a que empiece a desarrollar habilidades sociales. Con los niños
tiende a ser más fácil, pero no obligándolos porque se pueden terminar sintiendo violentados. ¿Listo? Y importantísimo, en ninguno, no solo para este temperamento, en todos y en nuestra tarea, no juzgamos, ¿no? Fundamental. Vamos finalizando, ya vamos con la última línea de temperamento y es el temperamento flemático. Vamos de derecho, vamos a hacer un pues esfuercito, finalizamos con este, tomamos el descanso y luego venimos con el taller. ¿Listo? Vamos a ver entonces el temperamento flemático. Equivocadamente, al igual que con el temperamento colérico, se suele malinterpretar y se suelen dar conceptos equivocados de temperamento. Entonces, así como muchos equivocadamente confunden mal carácter con decir que una persona tiene un carácter fuerte porque tiene un temperamento colérico mal formado, o mal potencializado, perdónenme, a veces se dice que una persona flemática es muy tranquila, pero entonces uno dice también es que es muy lento y tiene las tres velocidades y equivocadamente soltamos conceptos que pueden hacer daño. Así como para el colérico le hace mucho daño que se le diga todo el tiempo que es muy fuerte, que es muy brusco, que es muy imponente, a la persona o al niño con temperamento flemático se le hace mucho daño cuando todo el tiempo se le dice, ay, es que esto es muy lento, esto es más lento que una tortuga, ay, muévase, pellizquese. Y se hace mucho daño y no nos damos cuenta que siempre hay que buscar la formación integral de una persona. Y esto lo creó Dios con un propósito, no se equivocó generalmente. Los polos opuestos se atraen. Siempre usted va a encontrar en una pareja que tienen las dos primeras líneas de temperamento diferentes. Generalmente un colérico termina con un flemático, generalmente, ¿sí? En el caso mío, yo soy colérico sanguíneo, eh, y mi esposa, ella es flemática sanguínea, entonces prima, pero en un momento dado yo anclé principios a mi vida que me hicieron daño. Tuve un pastor muy hermoso, un pastor que me enseñó muchísimo, un líder que me enseñó mucho, pero un día yo le escuché y el hombre dijo, uy, hermano, yo prefiero formar 100 coléricos porque yo sé a qué me atengo con ellos y prefiero atajar, hermano, que estar arriando. Uy, hermano, es que uno con un flemático. Y yo guardé eso en mi corazón. Y fue una premisa tan equivocada, que me hizo aún daño en mi proceso como líder y cometí muchas equivocaciones y soltaba perlas hasta que Dios me llevó a entender que estaba sumamente equivocado. Y hoy amo profundamente el temperamento flemático. Mi hija tiene a veces una tendencia flemática, pero bueno, he aprendido a amar mucho porque mi esposa es una flemática formada y potenciada por Dios y es una mujer excepcional. Y me he dado cuenta lo equivocado que yo estaba, porque una persona flemática termina siendo un líder impresionante. Y esto porque luego pasé de tener en mi proceso de formación a un líder colérico, impulsivo, a un líder flemático, y él no necesitaba gritar, no necesitaba imponer para liderar, sino que lo hacía con una sabiduría y lo hacía con un amor que yo me di cuenta lo equivocado que podía estar. Vamos a avanzar. Temperamento flemático. Hay una característica fundamental. El temperamento flemático busca siempre tranquilidad, busca siempre estar relajado. Y esto es una característica importantísima, que se puede potencializar para bien o para mal, pero dentro de las fortalezas en un niño tienden a ser muy equilibrados, no son impulsivos,
tienden a ser muy educados, muy respetuosos y muy pacíficos. Sin embargo, pueden potencializarse rasgos negativos, si es que son muy apáticos, le vale lo mismo esto que esto, el otro está llorando, el otro se pues cayó, bueno, que se levante, que pues eso, tienden a ser muy apáticos con los demás, tienden a ser poco empáticos y tienden a hacer las cosas con mediocridad. En otras palabras, tienden a hacer las cosas a medias. Hablemos de ese complemento de las fortalezas en los adultos. Son muy tranquilos, son muy confiables, son muy buenos confidentes, son muy confiables, son objetivos porque no son tan emotivos o tan emocionalistas. Entonces son personas muy objetivas, son muy meticulosos, son muy diplomáticos y son eficaces. Pero ya un adulto que potencializa los rasgos débiles de su temperamento, pueden ser personas con poca motivación, con esas personas que terminan siendo llevadas con mucha facilidad por cualquier concepto, por cualquier premisa, por cualquier ideología y en los trabajos y en las relaciones interpersonales terminan siendo llevados y muy dóciles. Son muy despaciosos, se van a los extremos. Y es que cuando un flemático potencializa ese rasgo negativo de la meticulosidad, terminan siendo muy despaciosos para todo. Y esto se da por algún conflicto, por algún trauma que vivió cuando niño. Son muy egoístas, tienden a ser muy egoístas, más que cualquier otro temperamento, tienden a ser muy egoístas, tienden a ser también mezquinos y tienden a ser indecisos. Y esto es algo en lo cual usted tiene que trabajar y conocer en una persona. Con el flemático, sea niño o sea adulto, hay que llevar a la persona que encuentre lo que le apasiona. Es fundamental llevar a un flemático a que se enfoque y a que encuentre su área en lo que le apasiona. Generalmente, a diferencia de los melancólicos, una persona flemática no es bueno para tantas cosas. Es bueno para, pues, varias sí, pero generalmente tienen enfoques muy, pues, marcados. Y cuando un flemático no encuentra como la chispa que lo enciende, pierde el interés con facilidad y perderá la motivación. Así que es fundamental que se pueda trabajar. Bueno, con esto finalizamos esta presentación. Quiero que la repasemos, quiero que mastiquemos, quiero que podamos también profundizar un poco. En la próxima clase estaremos solucionando de manera presencial, o bueno, de manera directa en vivo, estaremos debatiendo, compartiendo. Traigan por favor sus inquietudes y vamos a darnos la oportunidad de trabajar en nosotros y poder identificar nuestro temperamento. ¿Listo? Vamos a profundizar con un taller que voy a hacer con ustedes. Yo les voy a enviar un documento Word para que lo estudien, lo repasen, pero también les voy a enviar un test que quiero que lo tengan impreso. Por favor, quiero que lo tengan impreso. Si usted me dice, profe, el medio ambiente, bueno, listo, imprímalo en papel reciclable, pero no quiero que lo trabajemos en el computador. Quiero que hagamos un ejercicio de escribirlo, ¿sí? A lápiz. Vamos a llenar, para la próxima clase vamos a tener nuestra hojita de un test porque quiero que en la segunda hora desarrollemos el test y podamos irnos teniendo un conocimiento a profundidad de nosotros. Me dio mucho gusto verles. Bueno, nos fuimos prácticamente la hora y media. Sé que estuvo un poco intenso este tiempo de esta masterclass, pero entonces vamos a hacer un ejercicio. Finalizamos aquí. Nos vamos a un tiempo de pues, descanso y ya no nos encontramos más
en la clase como tal en Zoom, sino que vamos a hacer un ejercicio. Les voy a enviar al grupo de pues, WhatsApp, les voy a enviar un taller para que lo diligenciemos y lo debemos diligenciar en esta segunda hora, a más tardar, finalizado el tiempo de pues, la clase, le quiero pedir que usted me lo envíe. Si se le facilita, envíemelo a mi WhatsApp personal o déjenme sencillamente, yo le envío un formulario, yo le envío unas preguntas en pues un formato que me diga la hora. ¿Listo? Tenemos la segunda hora para que lo desarrollemos. Váyanse a descansar estos 15 minuticos y en 15 minuticos les estaré enviando el taller. Me agrada mucho poder compartir con ustedes. La próxima clase ya voy a poder interactuar ya de manera un poco más directa. Les envío un abrazo enorme de cariño. Dios les bendiga. Feliz resto de noche para ustedes. Chao, chao.